Nunca en la historia de nuestro país habíamos vivido una situación semejante. Nunca en la historia de nuestro país, incluso en la época de Juárez, habíamos vivido en una crisis constitucional tan severa. Y en ese contexto, el contribuyente se encuentra en una situación adversa, complicada, frente a toda esta serie de cambios, no solamente en las modificaciones y reformas a las leyes en materia fiscal, sino también en las reformas en materia constitucional. Y me refiero concretamente a esta iniciativa presentada por el Ejecutivo en el sexenio anterior y continuada por la nueva presidenta, en el sentido prácticamente de desaparecer el Poder Judicial de la Federación. Una iniciativa que, si bien es cierto muchos podrían tildarla de vanguardista, también lo es que se ha estado desmantelando el Poder Judicial. Y en este contexto podríamos recordar, como bien lo refería en su momento Montesquieu, Rousseau y demás pensadores de la época de la Revolución Francesa, que un Estado de Derecho se conforma esencialmente no solamente en el otorgamiento y reconocimiento de los derechos y el respeto de los mismos, sino también en la independencia de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y en este tenor entenderíamos que el poder legislativo pues tiene mayoría del partido en el poder, por lo cual las decisiones que tome el ejecutivo a través de estas iniciativas de leyes pues pasan de manera inmediata en fast track, y aunque haya una discusión, nunca podrá haber una verdadera democracia parlamentaria, puesto que finalmente, al existir la mayoría en el partido en el poder, pues estas leyes van a pasar fast track con la aprobación evidentemente asumida por la mayoría del partido en el poder. Y por otro lado, el hecho de que desaparezca la forma, la estructura a través de la cual conocemos el Poder Judicial, para dejarlo en manos de nuevos jueces, ministros y magistrados, cuyo requisito sea mínimo 8 de promedio en la universidad y 5 cartas de sus vecinos, así como lo oyen, pues nos deja en manos de una justicia que ya no va a ser ni pronta ni expedita y menos aún conocedora del tema. Vergonzosa la reforma que, si bien es cierto, se señaló en Harvard y generó muchas risas y controversias, pues no es una broma. Ojalá esto se tratara de una broma flagrante. En este contexto, entonces, además de la incorporación de nuevos jueces, ministros y magistrados, habría que señalar que estos van a estar sujetos a un consejo que es el que, con la mayoría de las personas en el poder, que son los que van a determinar la viabilidad de estos jueces, ministros y magistrados, evidentemente entenderíamos que son los que les van a dictar línea a este personal ahora en el Poder Judicial Federal. Lo anterior entonces implicará un nuevo escenario frente al contribuyente, puesto que pues ya no se tendrá entonces la expertise, el conocimiento o la carrera judicial a la que estábamos acostumbrados en la expertise y el conocimiento del personal en el Poder Judicial, que, si bien es cierto, no podríamos negar que pudo haber habido corrupción, pues el mínimo o el porcentaje ha sido mínimo en este sentido. Sin embargo, para el populismo es una herramienta maravillosa, como lo está haciendo también en Nicaragua, o como pretendía llevarse a cabo se llevó a cabo en Venezuela, y como se pretendió llevar a cabo en Argentina, para efectos de debilitar, desmantelar el Poder Judicial. Y frente a este escenario, ¿cuáles son las opciones que tiene entonces el contribuyente frente a los actos arbitrarios o de abuso de autoridad o de abuso de ley por parte de las autoridades administrativas? Bueno, pues hay que atender entonces a ver cuáles son los nuevos escenarios que tiene a su alcance el contribuyente frente a este tipo de actos de autoridad. Y así tendríamos entonces que remitirnos al derecho sancionador, es decir, al derecho administrativo sancionador, y en este contexto tendría a su alcance, acorde con lo que todavía establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y acorde con las facultades de la Secretaría de la Función Pública, pues la posibilidad de acudir en todo caso al órgano interno de control cuando la autoridad no acate de manera exacta los mandatos contenidos en ley.
Cuando no cumpla con los parámetros establecidos en ley, tendrá, por supuesto, todo el derecho el contribuyente de acudir vía queja ante el órgano interno de control de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria. Por otro lado, hay que recordar que también tiene la posibilidad de acudir ante la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que si bien es cierto en el sexenio anterior se pretendía desaparecer, todavía sigue llevando a cabo sus funciones para efecto de coadyuvar, sí con la autoridad, pero también con el contribuyente en los casos en donde éste tenga por intención llevar a cabo la celebración de un acuerdo conclusivo. Y finalmente, podríamos señalar que a últimas fechas, en este año, se llevó a cabo la publicación de esta ley que regula lo que se le conoce como MASC. ¿Qué son los MASC? Medios alternativos de solución de controversias, que si bien es cierto, aún no se reforma la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de señalarse que esta nueva ley previene la posibilidad de que el contribuyente, incluso una vez iniciado el juicio de nulidad o el procedimiento contencioso administrativo, tenga la posibilidad o la opción de acudir al MASC, a los medios alternativos de solución de controversias, y poder llegar, entre comillas, a un acuerdo con la autoridad para poder cumplir con el pago de sus obligaciones en función de las posibilidades que éste tenga negociando con la autoridad. Así entonces, parecería que una opción no tan estudiada, que no se le ha dado tanta relevancia, pudiera ser la vía administrativa, como ya comentábamos, a través del derecho administrativo sancionador, o también a través de los mecanismos alternativos de solución de controversia, como ya lo habíamos comentado, o incluso acercarse ante la PRODECON para estos efectos. No podríamos decir lo mismo, tristemente, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando sus resultados no han sido óptimos o cuando parecería su inexistencia propiamente en la función administrativa. En este contexto, entonces, tendríamos que ver este nuevo escenario como un área de oportunidad para el abogado para llevar a cabo procedimientos novedosos y procedimientos a través de los cuales, como ya hemos señalado, se pueda acudir vía de queja acusando a la autoridad cuando ésta incurra o infrinja las leyes en los términos anteriormente señalados. Lo anterior solo es un punto de vista. La solución, ustedes como contribuyentes, ahí la tienen. Gracias.